Rubencito, encantado. Muchas gracias. Rubén, por favor, estás en tu casa. Cosmobiólogo, con más de 50 años de experiencia, escritor, autor de libros, investigador de grandes e importantes aciertos en las predicciones a nivel mundial. Rubén Yunglo. Antes, acompáñenme a ver este video. Adelante, Tay. Preguntándote si se puede mirar los astros en relación a este grupo terrorista que surge en el año 68, pero que se convierte en público en el año 80 y que se llama Sendero Luminoso. En el año de 1966, el 12 de noviembre, este eclipse atraviesa el Perú, aparece Sendero Luminoso, pero se le adelanta el golpe militar de Velasco, hasta que en el año de 1980 un nuevo eclipse del Sol corta el Perú y ellos aparecen públicamente. Y, digamos, para el año 2025 deberían estar haciendo fuertes estragos en la nación. Paralelamente coincide con el hecho de que el Perú vive un momento muy difícil entre el 2025, no por Sendero, sino, digamos, por la conducción política. La filosofía dice, para evitar que haya un traspiés en el Perú que está creciendo, que de repente en 10 años o 15 años sucede ese traspiés, porque tiene que suceder, digamos, el momento difícil para el año 2026, entonces hay que hacer que o el presidente del Perú juramenta en enero junto con los presidentes de regiones, o muy cerca, o pedimos a los presidentes de regiones que juramenten, que tomen sus cargos en julio. Perú está viviendo un ciclo que es de progreso, pero interrumpido o con intercepción de un periodo que va desde el 2012 al 2016, donde los conflictos sociales son muy grandes. En el Perú, desde el año 2001 hasta 2025 no cruza ningún eclipse, y en el año 2028 va a suceder un eclipse que cruza el Perú, y entonces vamos a vivir un momento muy difícil dentro de la gobernabilidad del país. Pero las influencias de los eclipses se adelantan desde 1 o 2 años antes, entonces estamos diciendo que a partir del año 2026 a 2030 son años bastante difíciles para la conducción política. Para el año 2010, 1980 más 30, 2010, tenemos que otra vez estar rearmando Sendero Luminoso, y va a seguir creciendo este movimiento, y para el año 2026-2030 va a generar grandes problemas para el país. Pero a partir del 2018-2019, cuando el próximo gobierno esté ya de salida, empieza el gran declive del Perú. Y para los años 2025-2030 son los años mucho más difíciles todavía para la gobernabilidad. Entonces, digo, en algún momento, y dentro de unos 10 años aproximadamente, estoy estimando, va a haber una gran rebelión, una gran revolución de parte de los presidentes de regiones contra el poder central. Pero hay un eclipse de Sol que va a oscurecer el Perú en el año 2028. Entonces, va a haber una serie de problemas de la democracia del Perú a partir del año 2025. 2018 a 2029, deterioro del progreso del Perú, que es el resultado del cierre de un ciclo de constante repetición en el Perú que tiene una duración de 29,5 años, prácticamente 30 años, que al renovarse en el año 2000 y al llegar al clímax de su progreso entre el 2014 y 2017, emprendió su declive en el año 2018. Corresponderá al periodo comprendido entre los años 2026 y 2029, a años de una recesión severa, caída muy severa en lo político, económico y social, incluso me atrevo a decir el hundimiento del progreso de los peruanos. Nuestros mandatarios dejen de juramentar el cargo o su cargo de presidente el 28 de julio, y más bien que lo hagan en la segunda quincena de enero y la primera quincena de febrero. En 2025 a 2029, tiempo de violencia extrema con acciones para asaltar el poder presidencial, economía en recesión severa, democracia peruana hecha añicos. Juramentación tiene que ser a la 1 de la tarde con 13 minutos si es en Lima. Si es en Ayacucho es a la 1 de la tarde con 1 minuto. Y por favor, no hagan caso a Torre Tagle si dicen que juramente antes,
¿Por qué razones él debe juramentar a la 1:13 en Lima o a la 1:01 en Ayacucho? Para evitar que le den el golpe de Estado. Los presidentes que han juramentado en un momento en que el Sol y Saturno no están bien, y eso se presenta el 28 de julio, los presidentes son golpeados, o sea, no terminan la presidencia. Si Castillo es presidente y no jura a la hora que tú dices, ¿puede pasarle lo de Pedro Pablo Kuczynski que dejaría de ser presidente? Correcto. Sí. No se habla más. Si sale el presidente, ¿Ina se queda? Si ella se quedara en reemplazo de Pedro Castillo y juramentara en una hora apropiada, ella podría coger bien el timón y dirigir, digamos, el país. Tus predicciones son precisas. Dijiste que debería de juramentar a tal hora, exactamente de tal hora y a tal hora. Si no, Castillo dejaría de ser presidente. Se lo advertiste, se lo dijiste a nivel nacional, están los videos. Cada predicción tuya es certera y puntual. Primera pregunta. ¿Seguirán las epidemias, que es lo que más me interesa? Lamentablemente digo que sí. Si es que no pone atención indudablemente el Ministerio de Salud, adelantándose al hecho siguiente, y esto lo que voy a decir está en función al momento en que juramentó la presidenta Dina Boluarte el 7 de diciembre. Hay un eclipse de sol el 14 de octubre de este año 2023 que va a oscurecer el Perú. ¿Va a qué? Oscurece el Perú. En realidad oscurece todas las 3 Américas. Lo oscurece el Perú. Y este eclipse cae en una zona que corresponde a la de la salud. Por lo tanto, digo que sí, las epidemias continúan. No sé si será más cruenta, digamos, el dengue o hay otra epidemia más, pero sí, definitivamente, y aquí es un pedido muy especial a través de tu programa, mi estimado Andrés, que se adelante el Ministerio de Salud, que se ponga en todos los posibles escenarios, que ya se nos avecina una nueva gran crisis de salud. Y este eclipse del 14 de octubre, los efectos los vemos 3 meses a 4 meses antes. O sea que ya se está incubando una nueva crisis sanitaria, una epidemia, y de repente el dengue que debería desaparecer, no desaparece. Cuando has estudiado los astros que conspiran con la naturaleza mundial, se habla del gran terremoto que va a haber en el Perú, de grado 8.5 a 9. ¿Lo has examinado? ¿Está cerca mediano? Porque de lo que va a existir. De lo que va a haber, ¿Va a pasar? En algún momento va a pasar, pero permíteme, por favor, dirigirme al público peruano e internacional. Cuando juramentó el presidente Pedro Castillo, nosotros vimos que su juramentación iba a acelerar algunos procesos sísmicos en el Perú, y se estuvieron dando. La juramentación presidencial de la señora Dina Boluarte ha alejado temporalmente la manifestación de un sismo de importancia, ¿ok? Entonces digo, si hay, pero en un tiempo futuro, tal vez, pero tendríamos que conocer el momento de la próxima juramentación presidencial. Mientras la señora Dina Boluarte esté en el gobierno, no veo ningún sismo de importancia. Pero en la próxima juramentación presidencial sí tenemos que ver la hora de la juramentación para saber las posiciones de los astros y en función a eso hacer pues una predicción acerca de un sismo de la magnitud que está mencionando. ¿Cómo ves el 2024, el 2025? El 2024, bueno, les pediría a todos los que son del signo de Géminis, Acuario. Géminis, Acuario y Libra, que se vayan preparando porque el próximo año realmente es un año maravilloso para estas personas. Por eso también dije, hace 4 años, si le permitiesen al expresidente Donald Trump postular, él gana la presidencia sobre Biden. ¿Por qué? Porque es de Géminis. Y sé que en el año 2024 todos los que nacieron en el signo de Géminis
tiene un año maravilloso en sus actividades. Y Acuario y también Libra. Yo soy Acuario. Entonces podemos decir que el próximo año es realmente un año excelente en las actividades de nuestro amigo Andrés Hurtado. Ojalá me pueda casar. ¿Con Z o con S? ¿O con las dos? Con las dos, que me casen. Yo lo único que quiero es soñar casarme con una millonaria para que me mantenga. No. Bueno, pero podríamos fabricar esa condición. Sí, ¿no? La cosmobiología es una ciencia que permite fabricar situaciones. Claro. Y la gran diferencia con la astrología es que la astrología te dice las cosas que van a ocurrir, pero le falta algo, es la salida, la solución. Eso te lo aporta la cosmobiología, entonces podríamos fabricar. ¿Y cómo lo podemos fabricar? Sencillo, a partir de la adopción de una mascota. Buscando el día y la hora para que la mascota ingrese al hogar de sus nuevos amos y generamos una condición cósmica para atraer lo que queremos. Maravilloso. ¿Cómo ves la economía del Perú? La veo como hiciste en la presentación, realmente estamos viendo cuesta abajo y se va a poner más difícil, aun cuando hay algunos momentos buenos como ahora aparentemente, pero la economía del Perú sigue cuesta abajo y hay un gran desplome para el Perú hacia el año 2029, se agrava en el 2025 hasta el 2029 y básicamente por la gran inestabilidad política que se ve en el Perú. Y lo dije en alguna oportunidad y con todo respeto por las personas que están en el gobierno en este momento. No es ninguna garantía que si el señor Pedro Castillo se va, el siguiente que lo reemplace lo va a hacer mejor. Porque no depende, digamos, del presidente solamente, sino depende de la juramentación presidencial y del ciclo de prosperidad en crecimiento o en caída que esté viviendo el país. Y en este momento el Perú vive un momento de caída, pero que está preparando un momento maravilloso. ¿Cuál? El surgimiento o nacimiento de una nueva república. Pero como lo dijimos en el año 2019, el próximo presidente debería de completar la refundación que se inició en 1985. Esto es que el próximo presidente juramente en enero o en febrero. Y si esto es así, eso quiere decir que las elecciones deberían ser entre octubre y noviembre, que es algo que se planteó inicialmente, pero que se rechazó. Y si las elecciones se producen en abril, mayo, junio, ¿quién tiene más posibilidades de ganar? Aquel candidato que se presenta por primera vez. Entonces rápidamente tenemos que poner a un costado todas aquellas personas que se presentan por segunda o tercera vez. Pero si las elecciones se produjeran en el Perú, octubre, noviembre, diciembre, ¿quién gana? El candidato que se ha presentado anteriormente y no ganó. Y entonces esto da más fuerza a que el próximo presidente debería juramentar a finales de enero, febrero, para que el Perú no caiga esos últimos 5 años que estamos señalando. ¿Se adelantan las elecciones? Honestamente me gustaría que eso suceda. No sé si lo van a hacer, porque pasó una brillante oportunidad que eso sea así. Tendríamos que esperar que se presenten algunos problemas para el gobierno, que avisoro a partir del año 2025 de manera insostenible. Pero en realidad la pérdida de los aliados, de los pocos aliados que tiene el actual presidente o presidenta, se ven a partir del año 2024. Y hacia el año 2025, principio sí, 2026, final 2025, hay argumentos cósmicos para decir que ya no debería estar en el gobierno. ¿Por qué? Porque hay un eclipse que va a atentar contra su mandato. Como ocurrió el año pasado, un eclipse que empujó al presidente de Ecuador a retirarse. Hay ciertos eclipses que atentan contra la continuidad de un mandato. Y esto es lo que vemos para el Perú, a final de 2025-2026. Pero antes hay un deterioro grande para la presidencia. Entonces, ¿qué es lo que debería de hacer la señora presidenta? Bueno, en principio sería maravilloso si se adelantan las elecciones porque evitamos que el próximo presidente juramente el 28 de julio del año 2026. Porque si juramenta el 28 de julio de 2026, el Perú va a vivir un tiempo mucho más difícil que el que ha vivido con el señor Pedro Castillo. Mi productor va a seguir acá en sábado con... Mentira. Rubén, gracias por venir. Tus palabras finales. Bueno, muchísimas gracias en principio. Y cómo me gustaría que la señora presidenta pudiera ver tu programa y que ella diga, ok, voy a adelantar las elecciones
para que el próximo presidente no juramente el 28 de julio, sea del año 2025 o 2026, porque vamos a vivir situaciones extremadamente difíciles, como dije, con asalto al poder, entrando al Palacio de Gobierno y enfrentamientos entre los peruanos, si permitimos que la próxima juramentación se dé el 28 de julio del año 2026 o 2025 también. Rubén Yunglú, aquí en Sábado con Andrés. Gracias por venir, Rubén. Wow, wow, wow.